Hola a todas y todos nuestros auditores. Ya nos encontramos grabando un nuevo episodio de Actualizando el Medio, programa oficial de Radio F5. Hoy me encuentro con este panel de especialistas para conversar sobre un tema que ha sido muy relevante estos días y se ha basado en la conmemoración del 11 de septiembre. Y hoy va a ser un programa un poco distinto, ya que nos vamos a dedicar a conmemorar esta fecha, a dar nuestra mirada crítica sobre este día y también marcarnos un poco en la historicidad y en lo que significa hoy día como jóvenes ser parte de este proceso de la historia. Así que bueno, hoy para grabar este especial me acompaña este panel de especialistas y parte presentando a Gabriela Piña. ¿Cómo estás? Hola Tami, muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, también, gracias, aquí preparándonos para grabar. Vane, ¿cómo estás? Bien, gracias Tami, con un poquito de frío, pero lo normal, así que bien, gracias. Como siempre, con frío. Ariel Flores. Hola Tami, bastante emocionado por este programa. Yo siento que va a ser un programa bastante interesante. Es un tema re poco tocado y creo que este programa puede ser una buena señal de esperanza de lo que puede ver la memoria, el futuro de lo que se puede conmemorar con esta fecha. Exacto. Y Amaya Vélez, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Tami. Aquí esperando que sea un buen programa. Sí, bueno, como decían ustedes, este programa va a ser bastante interesante, ya que vamos a tocar la memoria. Vamos a tratar de hacerlo con mucho respeto, ya que sabemos que la etapa del 11 de septiembre de 1973 y lo que fue la dictadura fue un periodo muy duro para nuestro país, así que lo vamos a tratar de tocar con todo el respeto posible y vamos a darle nuestra mirada reflexiva y también le vamos a aportar datos históricos para que ustedes puedan comprender este periodo que marcó la historia de nuestro país. Y bueno, partiendo con la discusión, a nivel general, ¿qué pasó? El 11 de septiembre de 1973 se realizó un golpe de Estado al gobierno de Salvador Allende. Ese mismo día comenzó una dictadura militar liderada por Augusto Pinochet. Esa dictadura se extendió durante 17 años y de ahí en adelante se implantó un modelo económico y también hubieron muchas violaciones a los derechos humanos. Y bueno, antes de partir con esta mirada crítica, reflexiva y haciendo memoria, también es importante por qué no hay que olvidar esa fecha y también qué pasó durante este periodo de tiempo. Me gustaría partir con la Gaby para que nos pueda aportar qué pasó en este periodo de tiempo y también tu mirada y antecedentes históricos que puedas tener sobre este tema. Bueno, en primer lugar, me voy a basar en algunas cositas en un texto que estamos leyendo justamente en este periodo de historia que se llama... se me fue el nombre, perdón. El ciclo político de la concertación. Eso mismo también. Bueno, primero, ¿qué pasó en este periodo de tiempo? En Chile se trata de refundar el país. Recordemos que estamos, en ese periodo se estaba en el contexto de la Guerra Fría. Y bueno, se trata de refundar el país basándose en la doctrina de seguridad nacional, que es justamente enemiga del marxismo y del comunismo. Se implanta un nuevo modelo de desarrollo económico, que es el sistema neoliberal, que era un sistema que se aplicaba en Estados Unidos, y este modelo neoliberal se aplica con la influencia de los Chicago Boys, que son un grupo de estudiantes de la Universidad Católica que estudian en la Universidad de Chicago y traen este modelo neoliberal desde el país de Estados Unidos y ofrecen al régimen militar que estaba al mando del gobierno en ese momento, este modelo de desarrollo económico que fue como a cambio de no tocar los privilegios que tenían en ese momento las fuerzas armadas. Y este modelo está contenido en un libro que se le denominaba El Ladrillo, y las principales aristas de este modelo son la apertura indiscriminada de la economía hacia el exterior, una reorientación drástica del aparato productivo al sector terciario y primario, una amplia liberalización del mercado financiero y una drástica reducción del sector público, privatizando las empresas y también privatizando mucho de las necesidades básicas, que es como
lo que hasta el día de hoy se reclama como la salud, la educación, la seguridad social. Y bueno, otra cosa que quería agregar era, en base al texto que mencioné anteriormente, y es que Chile fue uno de los pocos países en los que se aplicó verdaderamente este mecanismo, a diferencia de otros países de Latinoamérica, en los que también hubo una dictadura militar, perdón. Y bueno, ¿por qué pasó esto? Esto fue a causa de dos puntos en específico, y es porque en los otros países no había una hegemonía clara de algún sector de las Fuerzas Armadas, y lo que en Chile claramente sí se ve con el liderazgo claro de Augusto Pinochet y las Fuerzas Armadas militares. Y por otro lado también está que en otros países hay una carencia de una élite civil tecnocrática que estuviera como en la misma línea con el régimen, que en este caso sí existe y se representa a través de los Chicago Boys, que justamente implementan este nuevo modelo económico neoliberal. Así es, Gaby, como mencionabas, durante este periodo de tiempo fue un periodo refundacional y, bueno, se implantaron cosas que, por ejemplo, en el estallido social las personas reclamaron. El año pasado, como fueron las ISAPRES, las AFP, la salud, el sistema de salud en crisis, la educación, son cosas que nos siguen afectando hoy día. Por lo mismo es tan importante analizar este periodo de tiempo, porque se enmarcó en la violencia y además en la actualidad siguen afectando a la sociedad cosas que se implantaron en ese tiempo. Ariel, ¿tú qué tienes para comentar sobre este tema? Bueno, hartas cosas. El sistema económico, más que como que nos afecte, pasa que no nos garantiza. ¿Por qué? Porque este es un sistema de privatización. Las mejores universidades son privadas. Nosotros venimos de una educación privada. Hay que destacarlo, la Universidad Católica también es privada. Las únicas universidades públicas que existen es la Universidad de Chile y la Universidad de Santiago y el Pedagógico, que tienen como mayor financiamiento público que financiamiento privado. Entonces, lo mismo que los hospitales. Está la clínica Las Condes, pero es por el fortalecimiento de lo privado, más que el fortalecimiento de lo público. Entonces, y algo también destacable de esto es colocarlos en contexto dentro de esa historia. El gobierno anterior, el gobierno de Salvador Allende. El gobierno de Salvador Allende era todo lo contrario. Un fortalecimiento de la producción interior. El modelo Easy, el tan conocido modelo Easy, que era producciones chilenas, más que producciones extranjeras, al contrario de lo que sucedió en la dictadura. Y al mismo tiempo el tema del sistema de pensiones, el ISP, que era este sistema de reparto, de 3 puntos que ponía plata el Estado, los empleadores y capitalización individual, cuando el sistema FP de José Piñera es absoluta capitalización individual con inversiones en empresas. De nuevo, privatización. Y también el tema de los Chicago Boys, ir también viendo los guiños, como ahora estamos con la discusión del sistema FP. ¿Y quiénes no tienen sistema FP? Los militares. ¿Por qué? Porque un mal sistema. Hasta el mismo gobernante no le gustaba este sistema. Así que realmente había una defensa total del empresariado. El Ladrillo es un libro, bueno, también porque se llama El Ladrillo, porque parece un libro enorme que muestra la base del sistema neoliberal, y al mismo tiempo lo dice la Gaby, como estos liderazgos de la dictadura chilena es una dictadura muy larga en comparación a las dictaduras latinoamericanas, que siempre había como duraban poco, o habían conflictos internos dentro de las mismas milicias. El caso boliviano, que si buscan los números tiene una cantidad de dictaduras pero gigante, y creo que eso también afectó mucho a nosotros. Y creo que con esto voy a ir anexando lo que es la importancia de este periodo histórico para nuestro país, porque es una dictadura que duró 17 años en un tiempo contemporáneo, y que al mismo tiempo generó tantos cambios en nuestra estructura como país, que hace que esto sea tan importante y que nosotros tengamos que destacarlo. En comparación de, por ejemplo, todo el círculo latinoamericano, donde vivieron mucha dictadura. En Brasil también un conflicto más o menos grande, con no tantos años, y al mismo tiempo bastante oscuro, en comparación, por ejemplo, con Argentina, que la influencia del gobierno de Videla hace que se gane en el Mundial de Fútbol, y eso también va enmarcando cosas que van sucediendo en el contexto latinoamericano.
Así que creo que la dictadura chilena tiene muchas cosas particulares que hacen que nosotros nos marque tanto como sociedad, tanto como país y tanto como generaciones. Como no es lo mismo como lo ven nuestros papás, como lo ven nuestros abuelos, como lo vemos nosotros, o como también nos lo ven nuestros hermanos o primos más chicos. Entonces, hay harto que escarbar por acá, pero refiriéndome al sistema económico, veamos qué opinaban los gobernantes respecto a esto, si estaban de acuerdo o no, o solamente es un beneficio para la élite. Y creo que esta opción es la más cercana a lo que puede hablarse respecto al sistema económico chileno. Claro, como decías, Ariel, este sistema finalmente privatizó y dejó de garantizar, y trajo consigo este estado subsidiario que hasta el día de hoy se mantiene. De hecho, aprovechándonos de nuestras clases de economía este año en la universidad, se habla de este sistema neoliberal en donde Chile fue el experimento y se implantó con todo, y el mundo en realidad funciona así. Por una parte está este libre albedrío a las empresas, pero el problema empieza cuando el Estado deja de garantizar, porque el Estado le da todo ese trabajo a las empresas y no garantiza a las personas una buena salud, una buena educación. Entonces, como decía el Ariel, en este tema hay muchas aristas que tocar, también cómo lo vemos nosotros. Así que, Amaya, ¿qué tienes que agregar sobre este tema? Y también, ¿cuál es tu mirada respecto a todo lo que sucedió durante este tiempo? Bueno, claramente uno me sorprende, bueno, no sé si me sorprende es la palabra, pero es impresionante cómo generación por generación va impactando de alguna forma. Es una huella totalmente profunda y una cicatriz muy grande, siento yo, dentro de todos los ciudadanos chilenos. Y yo me quería ir un poquito más hacia atrás porque quería ir con lo que decía la Gaby, que era lo de como la influencia que tuvo Estados Unidos dentro de lo que ocurrió. Claramente con el gobierno de Nixon y bueno, gracias al también secretario de Estado que estaba en ese momento, quien era Kissinger, se crearon este proyecto del FUVELT, creo que era, para poder financiar de alguna manera este golpe de Estado. Bueno, ya, eso es netamente historicidad, pero creo que es súper importante destacar como la influencia que tuvo este país norteamericano dentro de lo que ocurrió. Más allá de eso, bueno, es que yo tenía como escrito más que nada como historicidad respecto al tema, pero me quería centrar un poco también en la importancia de la prensa, que justamente se engloba a lo que estamos ejerciendo nosotros como grupo de Radio F5, y es que realmente tuvo una influencia muy grande dentro de los acontecimientos. Fue, de hecho, la preponderante, diría yo, para generar el miedo, para generar también esta propaganda antisocialista y anticomunista, y para derrocar, diría yo que fue uno de los principales actores para generar este golpe de Estado. Entonces creo que es muy importante también detenernos ahí, y eso es lo que quería agregar. Qué bueno que tocaste ese tema. Yo pensé que le íbamos a conversar más adelante, pero qué bueno que se el tema ahora. Primero, dos cosas. Uno, el tema de la influencia estadounidense. Algo que conversamos la semana pasada, que la historia es cíclica. ¿Por qué? ¿Cómo una de las formas de desabastecer al gobierno de Salvador Allende invirtiendo con plata norteamericana fue un paro de camioneros? El paro de camioneros de 1972 fue algo que fue financiado por el Servicio de Inteligencia norteamericano. Y también como dato freak, lean, se puede encontrar por internet fácilmente, los audios de cómo Nixon trataba a Salvador Allende. Son muy entretenidos porque lo putea así brígido. Así como este comunista tal por cual y no sé qué. Y son muy entretenidas esta conversación entre el secretario de Estado y Nixon. Para que los que les gusta como esa historia puedan encontrarla, que es bastante interesante cómo se le trataba a Salvador Allende. Y el tema de la prensa, yo encuentro que un tema súper relevante, y creo que hay que decir nombres y apellidos. El Mercurio de Agustín Edwards. Es un rol, pero como decía la Maya, fundamental respecto a la generación del terror y también cómo se fue desarrollando durante la dictadura.
Para no tratar de alargarme tanto y como generar más conversación, Agustín Edwards viajó a Estados Unidos, se reunió con líderes norteamericanos de distintas organizaciones buscando desestabilizar el gobierno de Salvador Allende y publicándolo en su diario. Entonces no es menor. Y después, si seguimos yendo más adelante, tenemos que publicaba, por ejemplo, que encontraron a una hermosa joven muerta en la playa, cuando se supo que fue tirada de un helicóptero y no era ni joven, y tampoco fue como muerta, decía que era como por un crimen pasional, pero era militante, fue asesinada tirándola de un helicóptero. Y el Mercurio no, era un crimen pasional que fue en la playa. La segunda, la portada más icónica de la dictadura, la segunda, diario del Grupo Edwards, más icónico de la historia de la dictadura y para mí de la prensa chilena. Y creo que debería incluso imprimirle o colocar en el estudio para que no suceda esa cuestión de nuevo. Exterminados como ratones, decía el titular. Exterminados como ratones. O sea, una serie de miristas y comunistas que fueron como encerrados y les tiraron gas. Y murieron todos. Así que ver también cómo es la postura de la prensa y cómo lo seguimos viendo hasta el día de hoy. Pero creo que vamos a ir avanzando ya más para eso. Pero ojo con el rol del Mercurio que está cumpliendo hoy en día. Y ojo también como lo vemos con perspectiva histórica del rol de la prensa, tanto hoy día como en la dictadura militar. Sí, siguiendo como la misma línea que plantea el Ariel sobre el análisis actual y también pasado de lo que ha sido y lo que fue la prensa, me gustaría destacar el rol también, o ni siquiera sé si fue un rol eso, pero el no rol que tuvo justamente para con las víctimas de la dictadura, entendiendo ya que para qué lado estaba dirigido y cuál era el apoyo que daba la prensa tradicional en ese entonces. Siento que todavía algo que duele, es algo que todavía no se salda, sobre todo con los familiares de las víctimas de la dictadura, con los detenidos desaparecidos que hasta el día de hoy en su mayoría no tienen justicia. Sus familiares siguen buscando la verdad y la justicia que tanto se ha prometido acá en el Estado de Chile. Entonces, ¿por qué lo recalco? Porque ante la necesidad en ese entonces de contar lo que estaba pasando, de mostrar lo que la prensa no estaba mostrando, para el año 83, un grupo de mujeres, Mujeres por la Vida se llamaba, decidieron organizarse y reunirse para llevar a cabo distintas movilizaciones, distintas, digamos, protestas en cierto modo, entendiendo igual que todavía estaban en dictadura, saliendo a la calle para hacer notar lo que estaba pasando, de que sus esposos, sus hijos, sus parejas, sus padres en algunos casos, habían sido detenidos, desaparecidos, no sabían dónde estaban, reclamaban por saber dónde estaban sus cuerpos, al menos ni siquiera sabían si estaban vivos o muertos. Entonces, el rol que tiene la prensa, el rol que tuvo la prensa, está muy al debe con las víctimas y con sus familiares. Entonces, para mí creo que algo importante es destacar que desde mi perspectiva, y yo imagino que también desde la misma de los familiares, como la han hecho a interpretar, queda súper al debe el pedir perdón en cierto modo de parte de la prensa. Claro, y bueno, súper importante el tema que tocan de la prensa en sí, como decían, en ese tiempo el rol del Mercurio, que hasta el día de hoy, si no me equivoco, el año pasado sacó una portada y un artículo que decía Chile se salvó de ser como Venezuela. Sí. Y fue totalmente indignante, ya que hasta el día de hoy se sigue validando lo que pasó en ese tiempo. O sea, personas que ponen sobre todo el modelo económico y al parecer se olvidan de todo el sufrimiento que hubo, como mencionabas, Vane, tú, de familias que hoy día siguen sufriendo, no saben dónde están sus familiares, gente que tuvo que ser exiliada y cambiar totalmente su vida, separarse de su familia, gente torturada. Entonces, hasta el día de hoy, por ejemplo, la prensa sigue
cumpliendo ese rol fundamental. Y por ejemplo, las portadas que sacó el Mercurio el año pasado finalmente son como una burla para esas personas que hasta el día de hoy siguen manteniendo ese sufrimiento. Y bueno, ya que nos fuimos como en este tema reflexivo, también saber cómo ven ustedes desde la juventud este periodo de la dictadura. Si bien pasaron muchas cosas en el modelo económico, cosas que hoy día estamos reclamando, como reclamamos el año pasado en el estallido social, ¿cómo lo ven ustedes y cómo lo vivieron con su perspectiva juvenil? Ya que, como decía el Ariel, nuestros abuelos lo ven distinto a como lo ven nuestros papás y cómo lo vemos nosotros ahora, que quizás no lo vivimos, pero sí creo que lo sentimos muy de cerca. Bueno, el tema de cómo verlo. Bueno, primero tengo aquí el inserto. Aquí la gente del YouTube lo puede ver. Lo compré por lo mismo que decía anteriormente. Para no olvidarnos de cómo se está cumpliendo. Y además de una forma tan despreciable. Pero tan despreciable, porque es un inserto. ¿Qué es un inserto? Es como casi una publicidad. Es decir, no sé, un grupo de personas que está acá abajito, con nombre y apellido. Ustedes lo pueden ver acá, con nombre y apellido ahí abajito. Pagan una cantidad de dinero para poder publicar esto en el diario. Pagaron algo así de como 6 millones de pesos para poder publicar de que Chile se salvó de ser como hoy, como el de Venezuela. Que el gobierno de Allende utilizó la violencia y la ilegalidad para imponer una dictadura leninista marxista. Muy casi estereotípico todo esto que publicó el Mercurio. Y pagar plata y después de que el Mercurio diga no, nosotros aceptamos el dinero, perdón, no es que lo que pensemos, solamente la gente, si tenían plata, voy a colocar en este diario, crisis de medios, pero disculpen si me tomo la palabra por ustedes, aunque me pagaran toda la plata del mundo, yo lo publico eso en Radio F5, aunque me pagaran toda la plata del mundo, porque no es acorde a lo que pienso yo. Entonces eso es más despreciable de echarle la culpa a otro por aceptar plata, cuando indirectamente es lo que estás pensando tú. Así que creo que este inserto es una falta de respeto gigante, y con eso voy directamente a lo que pienso sobre todo este periodo. Que es que hay gente que defiende todo esto, decir, venga, el modelo económico. Señoras y señores, estamos en una crisis económica, actualmente. Una crisis de desempleo gigante. Un modelo económico que con una pequeña crisis sanitaria se estabilizó y cayó al piso. Con un pequeño movimiento social se estabilizó. Entonces, defender la dictadura militar como solamente un hecho de salvataje económico, primero, está totalmente errado, porque no es un sistema económico que te defienda o que te pueda asegurar bastantes cosas respecto de cualquier tipo de crisis. Y segundo, es colocarle plata o un número, una cifra a vidas de personas. Hay gente que todavía no sabe dónde están sus hijos, dónde están sus parejas, dónde están sus madres, dónde están sus padres. Y para que después salga gente a cantar los viejos estandartes, para decir que nos salvamos económicamente, porque no le veo ningún otro punto más, lo encuentro terrible. Entonces, creo que siempre hay que estar viendo todo esto con perspectiva. Siempre. Objetivizar lo más posible, a pesar de que siempre existe la subjetividad en esta cuestión. Pero ir viendo, ir analizando, ir recordando y decir, no lleguemos a eso nuevamente. Nos demoramos bastante en llegar a donde estamos hasta el día de hoy, sobre todo con un proceso constituyente en nuestras manos. Para mí, yo sigo diciendo, y creo que lo he dicho varias veces en este programa, la transición no se va a acabar hasta que se cambie la constitución de Pinochet. Porque fue una constitución sin registro electoral. Se sabía que gente votaba 3, 4 veces. Totalmente ilegítima. Y que nuestros gobernantes, teniendo la oportunidad el 2005 de cambiarla. Se habla mucho de que esta es la constitución de Lagos. No. Es la constitución de 1980, no la constitución del 2005. Entonces, creo que lo que más podemos analizar como jóvenes, o por lo menos como lo veo yo, es tomar esto como oportunidad y decir, yo no quiero volver a eso.
o ver qué cosas están mal, qué está bien y qué está mal. Esto está mal, este inserto está mal, y yo, si soy dueño de un medio, yo no voy a aceptar que esto suceda. Me duele la guata. Que me da demasiado molestia, como realmente pasarse por encima de todo esto para defenderlo, y sobre todo con perspectiva medial, que es lo que más me interesa. Creo que se tiene, así que siempre hay que mostrar postura, tanto como medio como personas. Así que este programa, como siempre hemos dicho, estamos a favor del apruebo. Creemos que es la mejor opción que se puede establecer, y que si tenemos la oportunidad de cambiarla, tomémosla, participemos. Y si tenemos la oportunidad de escoger a las personas que lo van a hacer, mejor todavía. Porque esa constitución va a ser la primera con participación ciudadana, cualquiera el resultado, si es que gane la prueba. Porque por lo menos ya tenemos un 50% de elección nuestra. Ahora vemos si podemos lograr el 50% o si lo vemos por parlamentario. Pero ahí está la decisión de cada uno. Así que nosotros tenemos la oportunidad. Yo siempre he dicho, este país va a cambiar cuando nosotros, nuestra generación, sean padres, gobernantes y profesionales. Así que eso, para mí creo que casi una editorial me tomé en este momento, pero es un tema que a mí me interesa bastante. Yo les dije a la hora de hacer este programa, sobre todo el tema de la prensa, porque es lo que nos involucra y también el poder que tiene. No es casualidad que el Mercurio publicara este inserto, y por eso lo tengo, incluso lo quiero colocar en el estudio para decir esto no lo quiero. Así que eso, no sé cómo. Ahora le doy un paso a ustedes, chiquillas, para que hablen el resto del programa, porque no sé qué va a hacer. Como agarrándome las palabras de Ariel, creo que antes de, perdón Tami, de seguir con la pregunta que nos planteaste, creo que también es importante ver cómo eso, en lo que entendamos antes se consumía más el diario, de a poco ha perdido el terreno que había ganado el diario y su masificación y su consumo, como había dicho. Se traspasa ahora todo a la tele, y la consigna ahora, y la consigna el año pasado, cuando ocurrió el estallido social, es la tele miente, porque es la misma relación, en el fondo. Grandes dueños de grandes empresas tienen sus intereses de por medio y dejan plantear el punto de vista que ellos tienen o que a ellos les conviene, algo que tenemos claro, algo que hemos conversado muchas veces también en este programa. Entonces, también tener en cuenta eso, que la consigna sigue, solo que ahora cambiamos de medios de comunicación, digamos, donde la tele sigue mintiendo, en donde, tal como, ya esto es una mirada más personal, pero tal como lo hizo el Mercurio con los detenidos desaparecidos en dictadura, ocurrió el año pasado con todos los sucesos que hubieron, y lo que hasta hace poco estábamos conversando la semana pasada, que lo mencionó la Tami, sobre el desabastecimiento que hubo, en donde mostraban imágenes de otro lugar, no era en Chile. Entonces, ojo ahí, ojo que como dice el Ariel, todavía estamos, todavía no se pierde la esperanza y todavía estamos a tiempo de cambiar las cosas como están, pero hay que tenerle ojo siempre, porque hay cosas que aún se perpetúan y que para eso estamos acá. Sí, la verdad, este tema es muy delicado a veces cuando nos ponemos a conversar nosotros, y como decía el Ariel lo manifestó súper bien, que da rabia porque es una falta de respeto, y ni siquiera es que lo diga una persona individual, ni siquiera es como yo, Tamara, voy a dar mi opinión y yo digo que Chile se salvó de ser como Venezuela, no. Lo dice un diario que llega gente que aceptó dinero para publicar esa información y se desliga totalmente de eso y lo valida. ¿Por qué? Porque le pagaron. Y también, como decía la Vane, en el estallido social esto sacó totalmente a relucir todo. De hecho, surgieron los medios independientes, las personas, por ejemplo, más que nada la juventud, yo creo, se informa a través de esos medios, a través de las redes sociales, y los valida. Esta consigna de la tele miente podíamos ver en medio de las marchas, cuando los periodistas iban, los interrumpían y les decían, no, la tele miente.
eso totalmente sacó a relucir todo lo que estamos conversando y hasta el día de hoy esa consigna siguen y se generó esta desconfianza con los medios. Además, sobre otros temas también respecto al periodo, un dato, desde el año 74, desde el 1974 al año 1989, el desempleo promedio fue del 18%. Con la dictadura militar, y sumémoslo a eso, la crisis del 82, que fue una crisis que azotó fuertemente a la población chilena. Entonces se dice que esta dictadura vino a salvar el modelo económico, pero por favor, tenemos datos que dicen que la cosa no estaba tan bien como se cree, como esta sueño americano del modelo neoliberal, en donde las personas iban a poder tener todos los lujos. No existe. Entonces, al final claramente da mucha rabia que la gente siga basándose en ese como salvataje económico y lo valide y pase por encima todo el periodo de tortura y terrible que sucedió en Chile, que hoy la gente sigue sufriendo. Y también hoy día, por ejemplo, podemos ver qué personajes siguen vigentes en la luz pública. Podemos ver este programa que tiene Catalina Pulido, Patricia Maldonado, y no recuerdo el nombre de la otra panelista, que hasta el día de hoy siguen perpetuando cosas como esa. Patricia Maldonado fue una persona que tiraba huesos de pollo a los familiares de detenidos desaparecidos y siguió en auge por mucho tiempo en la TV. Y ahora tiene este programa de radio en donde fomentaban la homofobia y al final la división en la sociedad, en donde no existe un respeto. Entonces, bueno, hay tantas aristas que tocar en este tema que es difícil centrarse en una, y también es difícil no poner como de la opinión de uno. Cuesta, pero es porque es algo que, si bien no lo vivimos, de todas formas nos toca como jóvenes. Y creo que está bien tener opinión. Sí, lo que decía anteriormente, cuando uno tiene una opinión, y la gente que escucha este programa lo sabe, nosotros transparentamos lo más posible, por lo mismo. Porque el objetivo de nosotros es que ustedes lo entiendan siempre desde una opinión y que la objetividad no existe realmente. Uno siempre es subjetivo, siempre coloca un punto de vista. Y eso es clase número 1 de periodismo. Que cualquier cosa que tú hagas lo tienes con un punto de vista. Por ejemplo, esto lo conversaba ayer en el podcast La Olla, para que también lo puedan escuchar. Un titular no es lo mismo que diga: el 14% de los reos que fueron liberados por libertad condicional por COVID reincidieron. Pero es un 14%. ¿Por qué no decir el 86% de los reos no han reincidido de sus acciones? Cambia. Entonces, siempre uno muestra una opinión respecto a lo que es el mundo del periodismo, y si uno lo transparenta es mucho mejor. Y por eso también molesta tanto el Mercurio, porque es una opinión escondida. Como decía, yo no dejaría que eso se publicara acá, pero el director del Mercurio sí. Entonces, ahí va como lo más despreciable. Si eso lo encuentro lo más despreciable, que te limpiaste, ¿cachai?, de tu perspectiva porque fue algo pagado. Es como, no, yo no lo pienso, no lo publiqué yo. Incluso hubiera sido como hasta menos despreciable si lo dice el Mercurio mismo. Decir como nosotros nos camiseteamos con esto, que limpiarte las manos para que se ensucie otro. Entonces, creo que la opinión siempre es buena, y creo que eso es una de las cosas que voy a sumar a lo que decía, si no me equivoco, la Tami o la Vane. La decía la Tami, que era como que salía la gente atrás diciendo los medios mienten y todo, pero tampoco la agarran con todo. Con esto vamos a decir una historia que estábamos con la Vane en Plaza de la Dignidad, Plaza Italia, que nosotros queríamos entrevistar un par de personas y decían no, porque ustedes siempre mienten. Nosotros, ¿cuánto? Llevamos 2 semanas de medio. Y ahí yo encuentro que también tampoco hay que llegar a los extremos. Es decir, nosotros intentamos hacer la mejor pega posible y nos enveramos para que este programa quede bien, para que nuestras notas queden bien, y intentar ser como mostrando nuestra postura, pero al mismo tiempo mostrando objetividad, mostrando datos, no sin quedar ningún cabo suelto. Entonces hay que ir cambiando esta visión de medio, con memoria, con recuerdo, sin cometer los mismos errores de hace un tiempo. Así que como con eso ir viendo que la transparencia incluso hace que uno empatice más como un medio de comunicación. De decir, ellos piensan como yo, o tienen una perspectiva parecida a mí. Podemos estar de acuerdo o no en un montón de cosas,
pero ya teniendo una transparencia y decir, me hace sentido cómo informan o cómo dicen las cosas, creo que ayuda. Así que por lo menos nosotros como grupo buscamos eso que ustedes como con audiencia, es decir, tenemos esta postura, tenemos esta idea, y si a ustedes les hace sentido, agradecemos que nos escuchen. Pero si no, también está la publicidad de medios, pueden leer el Mercurio. Si yo no veo mal que existan medios de derecha, o medios de izquierda, o medios de centro, o medios sin postura. Eso me molesta, los medios sin postura. De decir como, no sé, es que nosotros no nos mojamos con esto. No. En Estados Unidos hay medios republicanos y medios demócratas. Y ellos lo dicen, nosotros vamos a votar por Joe Biden, nosotros vamos a votar por Donald Trump. ¿Por qué no pasa eso en Chile? ¿Por qué nos damos por postura? Ahora la Tercera recién sacó una edición de La Prueba, una editorial diciendo nosotros aprobamos, como diario encontramos que es la mejor opción. Entonces, también llamar a los medios, busquen postura, y postura crítica, siempre. No solamente publicando cosas, sino de ustedes como periodistas, ustedes diciendo yo opino esto, yo creo que eso está bien o eso está mal. Los periodistas se informan un montón, leen de política un montón. Por ejemplo, es cosa de CNN, las editoriales que hace CNN. Entonces, busquemos postura en general. Así que creo que eso, volviendo al tema de la dictadura con el tema de como la edición de los jóvenes, como leamos, instruyámonos de la historia y tengamos postura respecto a eso. Ahora sí, no hablo más. No hablo mucho. No, sí, como decía el Ariel, como medio siempre tratamos de ser lo más transparente posible y a lo largo de todo este tiempo creo que hemos sido súper claros con nuestra postura y eso se valora. Y también, como lo mencionaba el Ariel, un llamado a los medios de ser transparentes con lo que piensan, y por lo mismo se valora tanto o son ciertos referentes del periodismo Mónica Rincón o Daniel Matamala, porque son periodistas que, si bien se basan en datos, tienen una opinión clara, o CNN con sus editoriales también tiene un lineamiento, y no pasa esto que pasó en el Mercurio, por ejemplo, que se desprenden de esto y no se lavan las manos finalmente y se desprenden de esa responsabilidad. Gaby, me gustaría seguir contigo, respecto a todo lo que estábamos conversando, respecto a la prensa, respecto a tu mirada de esta época de la historia de nuestro país, ¿cómo lo ves tú? Y también, ¿qué nos puede aportar en este sentido? La verdad es que siento que igual ya lo han dicho casi todo. Creo que mi postura respecto a la época de la dictadura en Chile no puede ser diferente a la que mencionaron ustedes. Es algo que da como rabia, a pesar de que, claro, que no lo vivimos, por lo menos en mi caso personal, no lo viví de cerca, no tengo conocidos que hayan pasado como por situaciones de violación a los derechos humanos o, todo lo que sucedió en esa época. Por lo tanto, no es algo tan cercano para mí, pero a pesar de eso, obviamente, lo veo como una época en la que no te puede como, no sé, siento que no hay ninguna forma de validación a todo lo que se hizo. Como mencionaban ustedes, que mucha gente valida esa época y que se haya desarrollado una dictadura militar en base al crecimiento económico, a la aplicación del modelo neoliberal. Siento que no hay razón y no hay argumento para validar que haya habido una violación sistemática a los derechos humanos en esa época. Entonces, en mi visión personal me da rabia que, como decía el Ariel, que haya sido por tanto tiempo, que no haya... Es que como que no puedo decir otra cosa, en verdad. Me da mucha rabia. Ojalá que esto jamás se vuelva a repetir, ni en Chile ni en ningún otro país. Y que ojalá algún día se pueda como dar justicia a todas las personas que aún no la tienen, para todos aquellos detenidos desaparecidos que aún no tienen justicia, como mencionaba la Vane. Y bueno, eso con ese tema. Y respecto a los medios de comunicación, yo creo que también siento que ya lo dijeron todo, pero reanudar la idea de que, yo creo que quería agregar que ojalá en base a esta crítica que se le hace a los medios tradicionales, a los diarios, al periodismo televisivo, surjan nuevos medios como nosotros, como surgimos nosotros. Ojalá que
que esto sea una base para eso, para que haya un surgimiento de nuevos medios, de medios que tengan una visión clara, de medios que hagan la diferencia con lo tradicional. Eso quería agregar. En base como a lo que dice la Gaby, o sea, me voy a también dar un poquito mi opinión, y es que como no entiendo cuál es el precio, o sea, no lo valía por un sistema neoliberal, y además, como bien decía el Ariel, un sistema que o no sé si fue el Ariel o la Vane, no sé quién lo dijo, no, creo que la Tami. Bueno, un sistema que definitivamente no funciona. O sea, llegaron los Chicago Boys y ellos implantaron que prácticamente ellos eran los expertos en todo, porque así fue, supuestamente, en educación, en pensiones, en recursos naturales, en salud, en todo. Es un sistema que lo engloba todos los ámbitos posibles que se relacionen con el ser humano, y lo consume totalmente. Por ejemplo, tienen que ver, o sea, a lo que quiero llegar es que este sistema es un sistema que va más allá de la economía, va con los problemas sociales, los destaca muchísimo, la producción del conocimiento social. Entonces se mete también en la vida cotidiana y las posibilidades que tiene cada persona. Es un sistema definitivamente, según mi criterio, que hace, bueno, es muy típica esta frase, pero hace más pobre al pobre y hace más rico al rico. Entonces creo que, en fin y al cabo, no vale la pena, no valió la pena que se haya transgredido haya habido tanto abuso, tanto dolor por esto que, como bien el Ariel dice, pasó esto del estallido social, crisis, y olvídense, ahora con lo de la pandemia, peor. Entonces, tan frágiles y tanta consecuencia tuvo para poder ser llevado a cabo. Siento que no, definitivamente fue una jugada aberrante. Y bueno, respecto también a lo de la Constitución, es como un tema, yo creo que obviamente muy importante, que los chiques ya hablaron al respecto. Y sí, pues vale destacar que esta Constitución tiene un encaje completamente autoritario de un régimen que fue socioeconómicamente hablando ultra neoliberal, pues como lo he estado reiterando previamente. Y bueno, este sistema esta Constitución está llena de obligaciones y es súper escasa en derechos sociales viables. Lo podemos evidenciar, de hecho, con todo lo que ha estado aconteciendo, que todo es prácticamente inconstitucional. Aparte también, como que en la Constitución se consagra que estamos en una democracia, pero por favor, igual es una democracia que es constantemente vigilada. Entonces, también, bueno, está tutelada por un quórum de 4/7, y entonces igual, no sé, siento que está todo mal. No, pero para llegar a una conclusión, es importante este proceso que se viene ahora del plebiscito, que esperamos poder cubrir de una manera muy eficiente para ustedes, y eso quería destacar. Muchas gracias, Maya, por tu aporte y por tu opinión. La verdad, bueno, yo creo que identifica a todos los que estamos aquí que este proceso y todo lo que conllevó y lo que se perpetúa hasta el día de hoy genera ciertas injusticias en la sociedad. Por lo mismo, tomándome de lo último que dijo la Maya, podríamos entrar a discutir un poco la actualidad con este proceso constituyente que se nos viene. En el 80, como lo mencionábamos, se impuso esta constitución de Pinochet, que, bueno, hay muchas aristas sobre lo fraudulento, por ejemplo, que fueron las votaciones, como comentaba el Ariel. También en 2005 Ricardo Lagos la firmó de nuevo, un personaje que hoy día dice que es relevante tener esta nueva constitución. En su momento
tomó esa reforma del 2005 y dijo que esa era una nueva constitución. O sea, él creía que con las reformas que hizo, que fue la eliminación de los senadores designados vitalicios, la reducción del periodo presidencial de 6 a 4 años, tomó esas modificaciones que él hizo en el año 2005 como si fuera una nueva constitución, como si fuera un nuevo proceso, la firmó él mismo, y en realidad hasta el día de hoy existen muchas críticas sobre si realmente nos despojamos de la dictadura que fue hoy, porque aún queda lo concreto, que es la Constitución, que es el libro que rige nuestro país, que fue creado en un sistema que no era democrático. Entonces, por ejemplo, hoy día en este nuevo proceso constituyente muchos dicen, ¿te leíste la Constitución? A lo mejor no me la leí completa, pero para mí personalmente siento que el primer argumento válido para cambiar la Constitución es que no fue una Constitución realizada en un proceso democrático, fue una Constitución impuesta por una dictadura que ni siquiera fue elegida democráticamente, obviamente, porque es una dictadura, pero por eso me gustaría que nos trasladáramos a este tema también de, por ejemplo, ¿realmente hay una transición? ¿Cómo lo ven ustedes y cómo esperan que se venga este nuevo proceso constituyente, que ya en octubre tendríamos el primer paso, que es de aprobar o rechazar si se quiere realizar esta nueva constitución? Me gustaría partir contigo, Vane. Ay, sí, tenía el micrófono apagado. Yo creo que no hace falta que seamos nosotros quien lo digamos o quien demos nuestra opinión, porque ya anteriormente tuvimos a miles de millones de personas saliendo a las calles exigiendo que el sistema en el que estamos envueltos hasta el día de hoy se ha cambiado, porque claro está, como la transición a mi juicio nunca estuvo. Entonces siento que, como decía, no es necesario que le digamos nosotros. Siento que esta cultura ya está claro, algo que a nosotros también nos hemos sumado anteriormente, y cada capítulo en realidad. Entonces, ¿qué espero de esto? Espero que, como lo hemos hablado anteriormente, resulte lo mejor para todos. Como en el fondo suena muy Miss Universo, pero que sea más, ¿cómo decirlo? Que prácticamente se sintetiza en eso, en que se busque el bien social por sobre los intereses de los más ricos, de los más privilegiados en este minuto, y que esos mismos privilegios sean repartidos y que haya una equidad finalmente, más que una igualdad, una equidad para las personas. Entonces, es algo que hemos venido buscando desde hace tiempo. Igual nosotros estamos chicos, tenemos recién 20, 22 años, pero nos ha impactado súper fuerte todo lo que significó, como decía la Tami, y como lo decía la Gaby también. Nosotros no vivimos en dictadura, no tenemos tan, como digamos, flor de piel esa rabia que fue vivir en eso, pero eso también nos ha ayudado a mantenernos ahora y a alzarnos también, digamos, en la lucha por exigir que las personas que no son nosotros en este momento, que ya sufrieron todo lo que conllevó la dictadura, no sigan sufriendo más, y que las futuras generaciones puedan como prosperar y tener una vida digna, que es lo que estamos exigiendo actualmente. Entonces, por ahí va. Eso, para no extenderme tanto. Sí, también una cosa que me llamó la atención es que nosotros como jóvenes nos estemos levantando. Hay que considerar que ¿quién inició el estallido social? Los escolares, los jóvenes. ¿Por qué? Porque existe este pensamiento crítico, existe esta empatía que quizás nosotros no vivimos este periodo de tiempo, no sufrimos y no vivimos en carne propia lo que fue la dictadura. Sin embargo, tenemos antecedentes, tenemos historia, y por eso es importante conmemorar este periodo para que nunca más esa frase siga haciendo sentido, y es importante no olvidarla y conmemorarla todos los años con mucho respeto y haciendo memoria de que esto no puede volver a suceder. Ariel, respecto a este tema, respecto a este proceso constituyente que se nos viene, ¿qué implicaría, por ejemplo, dejar atrás esta constitución? Ahí te escucho. Un montón de cosas. Primero, lo que decía la Maya hace un rato atrás, que el tema de la democracia, una democracia que más que esté siempre en vigilancia, es poco directa.
tenemos poca involucración en participación ciudadana. Ahora mucho se está hablando del pacto del acuerdo de Escazú, que quizás podamos conversarlo más adelante, pero una de las cosas que hizo, aumenta la participación ciudadana respecto a temas medioambientales. Pero en Chile no existe la participación ciudadana. Nosotros no votamos por las decisiones que nos involucran. Yo siento que la votación del 10% tenía que haber sido con una aprobación ciudadana o con una consulta ciudadana entre medios, porque es un tema súper importante. Y ahí la gente debería haber decidido. Lo que, por ejemplo, no es propaganda política, pero Jadwe dice que el mar para Bolivia tiene que decidirlo la sociedad chilena. Ellos tienen que decidir si es que realmente lo involucra o no. Entonces creo que esos aspectos tan pequeños como que la ciudadanía no tenga tanto impacto en las decisiones políticas hace que se quiera cambiar una constitución, o que se inicie este proceso constituyente y con esta mirada crítica. Y no estoy muy de acuerdo con lo que dice la Valen, que es como no es necesario decirlo porque se ve mucha gente afuera. Aún así hay que recalcarlo, de que por qué hay que cambiar una nueva constitución. Tenemos en este programa he dicho muchos aspectos pequeños que pueden apelar a una constitución, como dice la Tami. El tema de la constitución de Lagos, que se habla mucho, que esta es la constitución de Lagos y que no es la constitución del 80. No le quitemos mérito a Lagos. Para mí un personaje que no me cae muy bien, no me hace mucho sentido como piensa, pero al mismo tiempo recordar que tenemos senadores vitalicios. Personajes de las Fuerzas Armadas estaban sentadas en el Congreso y de forma obligatoria. A ti te decían, tú por ser personaje de las Fuerzas Armadas puedes estar ahí sentado. De ahí a que Víctor Pérez y general Urrutia estén ahí sentados de decisión democrática, que lo encuentro una locura, pero ella va con la democracia, de decir, alguien lo escogió y por eso está ahí sentado. Entonces ahí le doy un puntito a esta reforma, pero al mismo tiempo es eso, una reforma. ¿Y quién está diciendo reformar para rechazar? Ahí vamos viendo distintos guiños. No es un cambio, es una reforma. Entonces ahí vamos viendo cómo la Constitución nos va dejando estos puntos, estos cabos sueltos. Y también respecto a los jóvenes, es verdad, el estallido social lo iniciaron los jóvenes, pero los jóvenes siempre nacen las revoluciones, siempre inician estos movimientos. Ahora que estamos hablando de memoria, agradecer a los jóvenes que se levantaron en el 88 con el plebiscito del no. Sacaron un dictador vía democrática. Sin el triunfo del no, eso no hubiera sucedido. Con los jóvenes que salieron a manifestarse, a pesar de que ahora estén en el poder y han estado mucho tiempo en el poder. Gente como Saldívar, Lago, Elwin, o estos jóvenes también de derecha que no estaban muy de acuerdo y que se fueron surgiendo. Pero hay muchas personas que están desde el 90 y que están hasta el día de hoy. Es muy criticable, pero al mismo tiempo ellos fueron los jóvenes que se levantaron en el 88. O también los jóvenes del 2011. Jackson, Boric, Vallejo, Cariola. Son personajes que uno también tiene que ir recordando que los jóvenes siempre han sido los que han generado estos movimientos, pero al mismo tiempo hay que ser más transversales. Así que este cambio constitucional, reviviendo lo que dice la Maya, no está todo mal para mí. Dice que está todo mal, pero para mí no está todo mal. También hay que mirar con una perspectiva de que no hay que esta constitución no va a ser como la constitución a la basura y partamos creándola de nuevo. No, tiene aspectos que se pueden rescatar. No hay ningún problema con eso. Y creo que ese es uno de los argumentos que también está diciendo como, oye, ¿cómo vamos a escribir una constitución de nuevo si eso se va a demorar mucho tiempo y cosas por el estilo? No. Se pueden sacar ciertos puntos, se pueden sacar ciertas relevancias, solamente hay que reestructurarla, pero al mismo tiempo agregarle hartas cosas más. Y eso se hace con un cambio constitucional. No se hace con una reforma. No se hace con esto de decir reformar, porque decir que está bien, pero hay que hacerle unos pequeños cambios. No, no son estos pequeños cambios. Y esos pequeños son más como las pequeñas cosas que se pueden tomar a la nueva constitución que de la constitución actual cambiarle. Así que por lo menos hay varios argumentos para decir que el apruebo es la mejor opción para tomar esta decisión el 25 de octubre. Pero creo que es eso lo que decía anteriormente. Tenemos el poder en nuestras manos. A pesar de que está como toda la crisis, todo el contexto sanitario, está la posibilidad. Y no la desaprovechamos. Ni ahora, ni en la elección de los constituyentes, ni en la elección de los alcaldes, ni en la elección presidencial. No nos olvidemos que estos 2 años se vienen cargados políticamente hablando. Y
y no perdamos nuestras oportunidades, no caigamos en lo que pasó incluso que nos pesó bastante a algunos de nosotros la elección pasada presidencial. A pesar de que sin Sebastián Piñera el estallido social no ocurre y la constitución no se cambia, pero no pasemos eso, bajos niveles de participación, baja confianza política, cuando tenemos la posibilidad. Y eso. Sí, es verdad, este tema de la participación ciudadana, y también me gustaría detenerme en lo que mencionaba Ariel de ya un poco las campañas del rechazo y del apruebo. Tenemos muchos argumentos para decir que aprobamos, y la derecha, de la mano de la UDI, está diciendo reformar para rechazar. Y una de las últimas polémicas que hubo durante esta semana fue que ocuparon una frase de la canción de Víctor Jara, del derecho a vivir en paz, para hacer su campaña política respecto al rechazo y al apruebo. Así que igual me gustaría detenerme ahí, ya que Víctor Jara fue una persona asesinada por la dictadura, una dictadura que fue apoyada por la UDI, que hasta el día de hoy la UDI sigue teniendo relevancia política en el país. Y hay mismas personas de la UDI que siguen reivindicando la dictadura y que no hacen una crítica clara frente a todas las violaciones a los derechos humanos que se violaron en ese tiempo. Entonces me gustaría seguir contigo, Amaya, sobre este tema también, respecto a lo que dijeron los chiquillos, sobre este nuevo proceso constituyente, y también esta polémica que hubo con la UDI al ocupar esta emblemática frase de Víctor Jara, que fue torturado y asesinado por la dictadura militar en el 1973. Bueno, remontando un poco a lo que estaban hablando los chiques, que dejaron bien en claro que era importante cambiar la Constitución. Creo que súper bien lo que dijo la Vane, que es como la primera razón es que, hola también, creo que fue, me confundo, perdonen chicos, es que esta Constitución fue hecha de una manera no democrática. Y que no se dio, o sea, hubo un chanchullo por ahí con los votos. Y más allá de eso, bueno, está todo lo que, como bien dice el Ariel, igual hay cierto sustento, hay una base de donde se puede armar esta Constitución, porque no es necesario eliminarlo todo, hay cosas que están bien, pero yo creo que las cosas más destacables, así como a cambiar, es lo del tema del Estado subsidiario, que lo hemos replanteado muchísimas veces dentro del programa. Es la salud, que es un negocio netamente. También yo diría, obviamente, la educación, el tema de la igualdad o equidad entre mujeres y hombres en los sueldos, también proclamar y resguardar completamente dentro de la Constitución los derechos de los niños, adolescentes. Hay muchas cosas que hay que mejorar, por eso sí a la prueba. Y bueno, respecto a la Constitución, creo que hay obviamente muchas otras cláusulas que hay que revisar, por ejemplo el quórum, que son quórum, aquí están con cosas, igual son como re imposibles, o no sé si imposible es la palabra, pero difícil de llegar a ellos. Entonces creo que son tácticas, o sea, pequeñas modificaciones que hay que tener en consideración. Y bueno, respecto al hecho de la polémica que hubo con la UDI, por lo menos yo quería como comentar lo que dijo el exministro de Defensa y el ex Timotel de RN, Mario Desbordes, que dijo que él se había enterado de que era la canción de Víctor Jara cuando ya había empezado la polémica, lo cual me pareció bastante... Bueno, me dejó sin palabras el caballero. Y defendió que esta frase de todas maneras era una frase genérica completamente, y que la frase en sí misma, voy a citarlo, es como las marcas, es un genérico.
decía que no conocía la canción, que con suerte se sabía algunos titulares de Víctor Jara, entonces me parece, ¿qué quieren que les diga? Eso tengo para agregar. Sí, la verdad a uno la deja plop. En términos simples, decir que ni siquiera conocía la letra de este cantautor que fue tan importante también previo al golpe militar. Víctor Jara fue un emblema de la canción de protesta y él claramente se declaró abierto al gobierno de Salvador Allende. Por lo mismo, él fue detenido y era conocido y fue reconocido por su nombre cuando lo torturaron. Se jactaban, de hecho, pueden ver el documental en Netflix, que mató a Víctor Jara, que sale esta búsqueda de justicia por la viuda de él, Joan, para ver quién lo mató. Y también hay muchos testigos que decían que lo reconocían, jugaron con él, que estuvieron ahí presenciando esta detención y su muerte, que fue una tortura atroz, que ni siquiera fue por un balazo, fueron por 44 balazos en su cuerpo. Entonces ahí hay temas muy importantes, pero bueno, ya para ir cerrando este programa, que ya nos queda poco tiempo, creo que podemos concluir con que este proceso constituyente finalmente nos abre el paso para desprendernos de todo lo que fue la dictadura militar, por lo menos en términos concretos de lo que es una constitución, que es el libro que rige el país, y empezar con un nuevo proceso. Si bien, como decían ustedes, podemos rescatar algunas cosas que quizás no están mal de este libro, pero que sea un proceso de participación ciudadana en donde nosotros tengamos el poder de participar, ya que es algo que hoy día no existe una participación ciudadana con el sistema que estamos llevando. Así que hay que aprovechar esta oportunidad. Y bueno, chiquillos, no sé si tienen algo más que agregar sobre este tema para ir cerrando. Bueno, leer una frase respecto a lo que decía la Maya, de un personaje que hemos nombrado bastante poco a lo largo de nuestros programas, pero que es Jaime Guzmán, ideólogo de la Constitución de la Comisión Ortúzar. Cito: la Constitución debe procurar que si llegan a gobernar los adversarios se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría, porque, valga la metáfora, el margen de las alternativas que están en la cancha y ponga de hecho a quienes juegan en ella sea lo suficientemente reducido para ser extremadamente difícil lo contrario. Es decir, que estaba pensado en caso de que Pinochet saliera del poder, que los quórum fueran tan altos que él no se pudieran hacer cambios. Entonces, estas son frases que dan marca. Así que, para seguir agregando a esta discusión. Yo quería agregar algo pequeñito también, pero es con... yo me voy de nuevo al otro tema, que era de Víctor Jara, y es que sacaron un comunicado desde la fundación de Víctor Jara, que es sin fines de lucro, por cierto. Y bueno, respecto a eso, decían lo que la Tami contaba, que esta era una canción compuesta en base a las propuestas en contra de... o sea, era como una protesta, en contra de la guerra de Vietnam. Y bueno, dice que acá, el comunicado dice, se trató de una guerra tan injusta como desigual, en la que un pequeño pueblo debió defenderse de una agresión brutal. El mundo conoció la ignominia de ver niños y niñas quemadas por las bombas de napalm de los aviones norteamericanos. Víctor Jara reaccionó contra ese horror sin límites, clamando por paz. Esa canción se convirtió así en un himno mundial por la paz, y de tanto así que el pueblo japonés la canta en su idioma para conmemorar otro horror cometido en nombre de la humanidad por el mismo país del norte. Esta vez Estados Unidos lanzaba sus bombas nucleares sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, con cientos de miles de muertos y heridos de por vida. Muchas gracias, Magis, por ese dato que, la verdad, por lo mismo, el significado de esa canción pareciera ser una burla de que lo diga la misma UDI. Y que personajes de este partido sigan diciendo que esta canción ni siquiera sabían su letra, siendo que, por ejemplo, el derecho a vivir en paz fue el himno que marcó el estallido social del año pasado. Cuando la gente pedía justicia y equidad de derechos por una salud más justa, por una educación más justa.
era imposible que no se conociera y tampoco se supiera el impacto que iba a tener que en una campaña del rechazo por una constitución que fue creada en dictadura, hayan puesto en una campaña de rechazo el mismo partido que apoyó esta dictadura. Entonces, bueno, ya vamos cerrando este programa. Tuvimos una conversación bastante reflexiva, bastante intensa sobre este periodo que aconteció en la historia de nuestro país. Tratamos de conmemorarlo con mucho respeto, haciéndole sentido a la memoria y también dando nuestra perspectiva de jóvenes. Y también quería mencionar algo súper pequeño antes de cerrar, que ¿por qué no hay que olvidar? Uno de los casos emblemáticos fue lo que conversamos con la muerte de Víctor Jara, la caravana de la muerte. El caso Quemados, que murió Rodrigo Rojas de Negri, fotógrafo, y Carmen Gloria Quintana quedó con un 62% de su cuerpo quemado y logró sobrevivir, y hoy día es una activista por los derechos humanos. El caso de Degollados, que personas por tener un pensamiento marxista, que en ese tiempo el comunismo, bueno, hasta el día de hoy podemos ver que el comunismo sigue generando un rechazo para la población, fueron degollados y los encontraron degollados. Y hasta el día de hoy, estos son algunos de los casos emblemáticos. Hoy hay familias que siguen buscando justicia y que todavía no tienen idea de qué pasó con sus familiares. Así que por eso hoy día decidimos tocar este tema, porque es importante no olvidar, y también tenemos en nuestro poder este nuevo proceso constituyente en donde podemos ser partícipes e iniciar una nueva historia desprendiéndonos un poco de todo lo que fue este terrible periodo en nuestro país. Así que eso, gracias por llegar a este punto, y ahora pasamos a esta última sección para distendernos un poco de todo lo que es un programa bastante serio y con muchas emociones encontradas, que es la noticia freak. Así que, bueno, no sé quién tiene su noticia freak, que levante la manito para partir. No veo a nadie levantando la mano. La Maya. Ya, Maya, voy contigo. Ya, que bueno, con la ayuda de ALMA, el gran telescopio milímetro submilímetro, y también con la ayuda del telescopio de James Clerk Maxwell en Hawái, en el desierto de Atacama en 2017 y 2019 han permitido a los científicos un hallazgo muy grande que abre una senda posibilidad de encontrar vida fuera del planeta Tierra, y es que se halló un hallazgo de fosfina en Venus que podría indicar signos vitales. Los científicos estimaron que 20 partes por 1.000 millones de gas están presentes en las nubes del planeta, pero no pudieron determinar cómo esto fue producido. Buena noticia, Magis, con la noticia científica ahí del telescopio ALMA de Venus, así que muy buen aporte. Sí, quizá alguien más la tiene, que sigue con su noticia, ¿la Vane? Sí, pero sí, estaban los chiquillos antes, si quieren darla, no hay problema. La Gaby tenía la mano levantando hace rato. Y dale, Es que la veo con la cámara desactivada. ¿Otro bebé? ¿En serio? Sí, ahí No, lo Pero tengo. Número 3. Tengo activada. Sí te ves. Me veo, ¿cierto? Sí, Ahí, te me ves. asusté. Hoy no traigo noticias de bebés. Al fin, Oh, al fin. Lo siento a todos los seguidores de Baby News. Fallaste. Bueno, la noticia de hoy es que se finalizan las grabaciones de Keeping Up with the Kardashians, el reality show que sigue la vida de las hermanas de esta familia tan mediática. Y bueno, es una noticia muy impactante porque estas grabaciones fueron durante 14 años. Tras 20 temporadas sacaban las grabaciones de este reality show, no sé cómo llamarlo. Así que eso, es muy impactante porque es muy buena. No sé si alguno la ha visto, pero soy muy fan de las Kardashian, entonces bueno, esa es mi noticia. Y bueno, fue una decisión familiar por la que van a dejar de grabar, y la última temporada me parece que la van a transmitir durante principios del próximo año, y desde ahí se acaba. Gaby, me robaste la noticia, ahora me quedé sin noticia. Lo siento. Sí, pero es verdad, las Kardashian se van. Muy triste. La Vane ahora la tenía, ¿cierto? El Ariel, una de las dos. Sí, ya. Oye, estoy chacona. Ya no importa. Los auditores de Spotify no nos escuchan. O sea, no me ven.
Sí, en realidad más que, no sé si como tan freak, como, no sé cómo llamar. Bueno, quería ocupar este espacio para conmemorar un hecho que sucedió durante la semana pasada, hoy es lunes 14, durante la semana pasada. El día miércoles se cumplió un año desde el primer llamado a tribunales de honor de las compañeras sumariadas por la Universidad de Evo Portales. También el mismo día, 9 de septiembre, se conmemoró un año desde que las compañeras decidieron comenzar la huelga. Creo que es importante destacarlo en los espacios que podamos tener en cuenta que ya, insisto, esto es una perspectiva súper personal, todo lo que ocurrió con las compañeras sumariadas, que se pueden informar más, como para no alargarme tanto y tomarme tanto la palabra de este espacio, por el Instagram de Sumariada UDP. Estas compañeras fueron, valga la redundancia, sumariadas, expulsadas, algunas sancionadas por la universidad por movilizarse ante demandas súper justas, demandas feministas que involucraban casos de impunidad para abusadores y acosadores dentro de la universidad. Entonces, eso es importante recordar, sobre todo en esta semana tan conmemorativa en varios aspectos, que la persecución política aún existe y que tenemos que ayudar a que no se siga perpetuando este tipo de conducta y que finalmente el llamado a todo esto es que se puedan sumar. Las chicas constantemente están haciendo tuitazos. El próximo jueves se conmemora también un año de la segunda tanda de llamado a tribunal a sancionar a estas compañeras. En total fueron 32, entonces eso, los dejo a todos invitadas a apoyar en la causa de las compañeras para que vuelvan a sus casas de estudio a continuar con sus estudios profesionales y que se haga justicia finalmente por ellas. Eso. Van, ahí sería bueno decir el hashtag, que a mí se me olvidó. Sí, que vuelvan las sumariadas. Ayer hubo un tuitazo con la presencia del rector Carlos Peña en un programa de CNN. Volveremos a hacer el tuitazo, así que para que estén atentos. Pero sumariados es con X, ¿o no? Sumariadas, claro. Sumariad, en vez de la O, una X. Que vuelvan las sumariadas. Sí. Igual que sí, el de las o les también va con X, también. para que no se pierda el tema del hashtag. Así que... Sí. Gracias, Ariel. Ahí está acá. Sí, exacto. Y Ariel, Bueno, dale agarrando tú el con tu noticia. Más que noticia, hoy día voy con recomendaciones. Una de las cosas que conversamos antes es que la idea era no aceptar tanto el programa y la historia, porque la historia está en los documentales, está en las películas. Así que voy con recomendaciones. Voy a ir con una película, un documental y un disco. Primero voy con el documental que se llama La ciudad de los fotógrafos, un documental que está en YouTube, que es volviendo al tema de la importancia de la prensa por el otro lado, con el tema de la muestra, con el tema de la exhibición. Esta es una agrupación de fotógrafos, la MAFI, que se dedicaba a sacar fotos de las protestas, de cómo Carabineros reprimía, cómo se llevaban a la gente, cómo el rol de la prensa fotográfica hace que esto se difunda, se muestre, de decir esto está sucediendo en nuestro país, de tanto para Chile como para el mundo. Estas fotos recorrieron el mundo y cómo se cumple el rol de la memoria también. Importante, por ejemplo, cuando uno ve manifestarse a la gente con fotos de detenidos desaparecidos. Hay gente que no le sacó fotos a sus hijos, que no tenían fotos actuales, porque no era tan fácil llegar y sacarse una foto como es ahora. Entonces esto lo presento tanto como memoria, como el recuerdo, como también de importancia de la fotografía, tanto de recuerdo, de memoria, porque nosotros sin las fotografías no podríamos ver qué sucedió en ese periodo, como de cosas tan pequeñas como las protestas, como una foto familiar, de cómo estaban en las calles, o también como las fotos de Salvador Allende saliendo de la Moneda. Entonces el rol de la fotografía es súper importante y en La ciudad de los fotógrafos se refleja súper bien. Es un documental recomendadísimo que lo pueden encontrar en YouTube, está completo, para que vean como el rol de la prensa desde el lado positivo,
Nos faltó eso en el programa, pero porque si no nos extendíamos mucho rato. Pero el lado positivo está en ese documental. Película. Voy con... para destacar lo que decía la Tami también, el Masacre en el Estadio. El documental de Víctor Jara, que está en Netflix. Que ahí la Tami lo detalló de de qué se trataba, pero se llama Masacre en el Estadio. Para que lo puedan buscar. Película. La película del no. Creo que una de las cosas más importantes, y creo que para también verlo con perspectiva crítica, es la campaña del no. La campaña donde la Chile la alegría ya viene, como el tema de los colores, de cómo una estrategia publicitaria hace que se caiga el dictador. Cómo la alegría, en vez de mostrar la crudeza y también la mezcla de las dos, hacen que una campaña publicitaria esté bien hecha. Hay mucha hora crítica con el tema de la campaña del apruebo, con que muestra poco, con que no ayuda y cosas por el estilo, y creo que esa película ayuda a entender cómo la propaganda política se extendió hasta el día de hoy. Cómo la campaña del sí era una campaña del terror, que vamos a hacer Cuba, que van a volver las filas. Me recuerda que vamos a estar transformando en Venezuela, van a volver las filas, el tema del terror. Y lo mismo de la concertación, que la alegría, que la forma de... esto va a ser el cambio, y Michelle Bachelet ahí bien contenta. Así que son estructuras que se vienen manteniendo, y creo que la película del no la refleja súper bien. Esta la pueden encontrar en Onda Media, página de cine chileno, ondamedia.cl, y van a encontrar la película del no. Y mi última recomendación, voy con un disco, que es el disco Manifiesto de Víctor Jara. Podemos mucho decir el derecho de vivir en paz, pero al mismo tiempo hay que entender cómo Víctor Jara era. Hay que escuchar la música de Víctor Jara, hay que mantener el recuerdo vivo. Y yo recomiendo mucho el disco Manifiesto, que es un disco póstumo, que se publicado en 1974, posterior de su muerte en 1973, que se iba a publicar este disco inicialmente, pero con reediciones de otras canciones. Por ejemplo, Manifiesto, que es una canción que es... yo no canto por cantar, sino ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra me da sentido y razón. Decir, como, ¿por qué Víctor Jara es un personaje como tal? También tenemos su lado folclórico, con versiones instrumentales como Kai Kai Bilú o cosas por el estilo. Así que es un disco muy recomendado, uno de mis favoritos. Pero también, si es que quieren extenderse mucho más con la música de Víctor Jara, obviamente El Derecho de Vivir en Paz, que es su disco más conocido. Y con eso cierro. Muy buenas recomendaciones te sacaste, Ariel. Nos dejaste ahí el panorama listo para todas nuestras semanas de vacaciones, y también tocándolo con la memoria, que es el tema que conversamos hoy. Y bueno, ya que la Gaby me dejó sin mi noticia freak, voy a presentarles una... Se llama El diario de Francisca, que es el relato de una niña sobre el 11 de septiembre de 1973. Esta niña tenía 7 años cuando fue escribiendo en su diario de vida los acontecimientos que pasaban, y hoy ya, 46 años después, ella es antropóloga y académica de la Universidad Alberto Hurtado, y decidió publicar este diario donde ella iba anotando sus pensamientos de niña de 7 años cuando estaba pasando este golpe militar. Por ejemplo, un pequeño extracto que dice: no he podido saber nada más porque la radio no dice mucho. En mi calle todas las casas pusieron una bandera chilena en la ventana, y unas personas sacaron una mesa para la calle y empezaron a dar café. En la esquina viven unos UP, Unidad Popular, y su casa está llena de personas UP. Ahora tenemos un nuevo gobierno, Junta Militar de Gobierno. Espero que todo llegue a ser como antes. Y bueno, a través de diversas anécdotas la niña pone lo que veía, lo que se sentía, las órdenes que daba la dictadura, y esta niña lo siente muy propio y relata algunos de los hechos que pasaron. Esto lo pueden encontrar la nota la pueden encontrar en CNN, y ahí te redirige a dónde está estos extractos de este libro. Así que eso, bueno, pasemos a la frase de la semana, a la palabra de la semana. ¿Cómo han sentido esta semana ustedes? ¿Quién quiere partir con esta palabrita? Ya, Ariel. Bueno, voy con la palabra, palabra / frase, que es memoria. Yo no quiero que esto vuelva a suceder. Yo no quiero que cometamos los mismos errores. ¿Por qué aprendemos historia en el colegio? Para aprender de nuestros errores. Bueno, no nuestros errores, sino cómo de las élites, de la política, de las sociedades de esa época.
no quiero volver a cometer los mismos errores. Yo lo decía antes, ver el inserto del mercurio me dice, yo no quiero hacer eso. Defender un sistema económico por la vida de las personas, yo no quiero hacer eso. Vivir en un periodo donde tener un medio de comunicación donde pensaba distinto, te lo cerraban, yo no quiero que pase eso. Así que la idea es trabajar día y noche para que decir, si no quiero que eso suceda en los medios, tener este medio para evitar que eso suceda. Y entonces yo me la juego con eso, con la memoria, más que decir por qué recordar esa época, por qué avanzar. No. Hay cosas que no se pueden avanzar solamente por el hecho de evitar que eso suceda nuevamente. Y esto de todos los sentidos posibles. Decir, no sé, es como si los alemanes dijeran, no, ¿sabes qué? ¿Por qué seguimos hablando del nazismo? Hay que seguir avanzando. No. Tenemos que decir, yo no quiero que eso suceda y por qué sucedió. ¿Por qué llegamos a eso? Entonces creo que esa es la enseñanza que me deja más el sentido de la memoria, tanto como de reconstrucción, de reconocimiento, pero al mismo tiempo de no cometer los mismos errores diciendo que como persona tengo el poder o de cambiar las cosas desde mi rubro y desde las posibilidades que tengo. Y estas son las posibilidades que tengo. Pararme un micrófono con la responsabilidad de decir, te muestro todo esto, cómo sucede, cómo se ejerce desde mi perspectiva. Así que yo me quedo con eso, como memoria y que esto no vuelva a suceder. Muchas gracias, Ariel, por tu reflexión. Y Amaya, voy contigo. ¿Tu frase de la semana o tu palabrita o todavía no? No. Ya, a ver, Gaby. Ay, ¿me escuchan? Ay, sí. Tenía apagado el micrófono. Bueno, la verdad es que también había pensado en algo similar a lo del Ariel, como esta frase que es muy como icónica, por así decirlo, que es un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro. Pero bueno, es como en la misma línea que el Ariel. Lo mismo, hay que mirar atrás y no olvidar las cosas que pasaron para poder avanzar, porque siempre hay que estar consciente de lo que pasó y en base a eso avanzar. Y bueno, en la misma línea del Ariel, como les dije, también quería apelar al término de la participación, que como dijo el Ariel durante el programa, en general en Chile hay una muy, muy baja participación política. Y eso, hacer un llamado a que por favor la gente use su derecho a la votación, sobre todo en los próximos, todos los procesos electorales que se vienen, que aproveche ese derecho que tiene de elegir a sus representantes, de elegir cómo se va a trabajar en el país en el que estamos viviendo. Así que eso. Súper, muchas gracias, Javi, por esas palabritas dentro de esta semana que ha sido bastante conmemorativa, histórica. Vane, voy contigo con tu palabra y tu frase. Sí, en verdad creo que ninguno se aleja mucho, como entendiendo el contexto, la fecha y todo lo que hemos conversado a lo largo del programa, no nos podemos alejar mucho de lo que es la memoria, de lo que significa estar consciente de lo que pasó y como bien decían los dos chiquillos, no intentar replicar. Entonces, sumado a eso, para mí la frase de la semana, que quizás sea un sinónimo, no sé, una semana conmemorativa, que más o menos va dentro de la misma idea en no olvidar lo que pasó, aprender de ello y poder seguir avanzando, teniendo siempre en cuenta tanto los buenos hechos como los malos y eso. Sí. Super. Para esta semana, yo creo que para todos fue una semana muy marcada por la conmemoración y bueno, lo reflejamos hoy día en este programa con todo lo que conversamos. Mayis, ahora sí voy contigo. Ay, qué difícil. Saben que esta es como la parte más difícil del programa para mí, decidir la palabra de la semana. Creo que los chiquillos dijeron todo, en verdad. Como obviamente la palabra va a ser memoria. No me gustaría repetirla porque ya la dijeron, pero creo que es lo que enmarca el programa definitivamente.
Así que no, yo esta vez me sumo a lo que ellos dijeron. Súper. Yo también me voy a quedar con eso porque para todos fue una semana así conmemorativa, de memoria, y para que esto no vuelva a suceder en Chile. Es muy importante que siempre tengamos presente lo que pasó, y como decía la Gaby, un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro, y hoy día tenemos la oportunidad de avanzar. Y bueno, ya vamos cerrando este programita. Ariel, ¿quiere agregar algo? Un segundito. Este 11 de septiembre fue bastante extraño. Estuvimos todos en nuestras casas, o deberíamos haber estado todos en nuestras casas tratando de cuidarnos. Ya esto es publicado el día 14 de septiembre. El próximo año yo encuentro que no nos quedemos con las redes sociales. Hay muchas actividades que se realizan un 11 de septiembre. El Londres 38, el Avenda Sexy, en el Estadio Nacional, Villa Grimaldi, el Cementerio General. Hay un montón de actividades que se realizan conmemorativas del 11 de septiembre. Entonces, si realmente nos comprometemos, la idea es que participemos también en estas actividades. En el Estadio Víctor Jara también se realizan actividades. Hay un montón de actividades que se realizan un 11 de septiembre. No le estoy diciendo que están obligados a ir y como que son unos inconsecuentes si solamente publican en redes sociales. Pero la idea es que participemos también en estas actividades de conmemoración, de las distintas formas que nosotros podamos. Entonces este año no se pudo realizar por el tema de pandemia, pero sí el próximo yo encuentro que la idea es que participemos como conmemorativamente dentro, por ejemplo, de nuestras universidades o en nuestros espacios cercanos. Siempre se realizan actividades, conmemoraciones, foros, y no nos olvidemos también que eso es una parte fundamental de la memoria. Me estoy olvidando del más grande, el Museo de la Memoria. Sí, es un lugar que no se puede obviar tampoco. Entonces yo hago el llamado que para el próximo año se participe tanto de las distintas actividades como del 11 de septiembre como fecha conmemorativa en estos espacios que se mantienen como de recuerdo, de reflexión y de momentos de recogimiento al mismo tiempo, de sentir lo que sucede para que, repito nuevamente, esto no vuelva a suceder. Exacto, este año fue un 11 de septiembre distinto, pero eso, para que el otro año podamos ser parte de todas estas conmemoraciones que se hacen a lo largo del país, también en nuestros propios espacios, y este llamado a la participación, que hoy día lo recalcamos tanto, la participación ciudadana y estar inmersos en los procesos que van ocurriendo en nuestro país. Y bueno, ya estamos definitivamente cerrando este programa. No olviden leer nuestras publicaciones en Instagram como radio.f5, en Facebook como Radio F5, y nos pueden escuchar por Spotify, Apple Music y iVoox como Radio F5, y ahora en YouTube también nos pueden ver y escuchar, ya que estamos siendo youtubers. Así que los dejamos totalmente invitados a seguir nuestras redes sociales, a suscribirse, y a leer nuestro contenido y a escuchar nuestros programas, que tratamos de hacerlo con todo el amor posible para ustedes. Así que muchas gracias por llegar hasta este punto y nos despedimos. Que estén muy bien. Adiós. Chao.